Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre los decretos divinos, ¿ya? Y luego plantearnos algunas pautas sobre las doctrinas o enseñanzas que básicamente son para las iglesias evangélicas, ¿no? Y que en alguna manera son clave, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de los decretos, habría que hablar acerca de la soberanía de Dios, que ya es un tema que ustedes han realizado, por lo menos lo que me han entregado su trabajo, ¿no? Ya ahí vamos a trabajarlos de una manera mucho más concreta, pero Dios es un Dios soberano, ¿no? Y su soberanía se manifiesta en sus decretos, ¿no? Por eso planteamos nosotros esta pregunta. ¿Dios puede hacer algo en realidad? Dios, eh, Él toma las decisiones, ¿no? ¿De qué manera? Hay muchas maneras entonces de ver a Dios que en realidad le niegan por completo el poder de obrar. Por ejemplo, si Dios no es más que una fuerza ciega o un simple nombre que damos al universo en su totalidad, ¿no? O si es solo el nombre que aplicamos a una parte del universo, ¿no? O un símbolo que expresa las aspiraciones más elevadas de la humanidad. Entonces podríamos decir nosotros que, eh, que obra más que en un sentido muy impreciso, ¿no? O sea, ese Dios sería un Dios eh, dubitativo, que no podía obrar de una manera consistente. Ahora, en rigor solo las personas actúan, y cuando venimos a hablar de Dios como obrador, lo hacemos porque descartamos todas las concepciones impersonales respecto a Él y lo consideramos tal como la Biblia hace, como persona, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos que Dios, o planteamos la idea, ¿no? De que Dios es el que habla y al hablar obra a la vez, entonces estamos presentando un Dios que no es impersonal, sino es todo lo contrario, es un Dios personal, es un Dios relacional, ¿ya? Eso es lo que nos demuestra la Biblia, ¿no? Que Él entonces se expresa, se manifiesta, ¿no? Y también, por supuesto, obra, ¿no? Su obra más grande, su plan más grande es su plan de redención, ¿no? Básicamente, ahí se extiende. Y también está el consejo de Dios. El consejo de Dios es el que plantea también sus decretos. Y por otro lado también está eh, ese consejo de Dios planteado también en su voluntad, ¿no? O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, ¿no? Que está establecido dentro de su voluntad. Entonces, su voluntad se manifiesta bajo decretos. Ahora, Dios es libre y la libertad es una característica de la personalidad y por lo tanto, una persona libre para actuar o no actuar o para actuar de un modo o de otro. Esa es una decisión personal, es una decisión de la persona, ¿no? Es de su voluntad, ¿no? Actúa en una actitud libre, ¿no? O hace o no hace. Eso es una, digamos, una potestad que tiene toda persona, ¿no? Aquí no estamos hablando si hace bien o mal, ¿no? El ser humano también tiene esa libertad en alguna medida, ¿no? Para moverse, para actuar, para decidir, ¿no? Para tomar decisiones. Bien, Dios es mucho más
que el hombre en ese sentido él actúa y en esa libertad también hace lo que él quiere o desea. Pero como es Dios, no hace las cosas como él quiere o como él desea a su propio criterio o modo, como nosotros pensaríamos, ¿no? ¿Qué ventajas tendría lo que hacemos o lo que no hacemos o dejamos de hacer? Generalmente estamos pensando nosotros en esto, ¿no? Ya, yo hago esto, pero ¿para qué? ¿Qué beneficio me trae a mí? O hago esta otra cosa, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿O me servirá a mí? Entonces, siempre hay un sentido de, o digamos así, utilitario, ¿no? De las acciones humanas. Ya, yo hago esto para conseguir tal cosa. Yo tomo esta decisión porque esto me conviene para tratar de buscar tal o cual cosa, o llegar a tal o tal meta, ¿no? Dios tiene metas, sí. Dios tiene propósitos, sí. Pero sus propósitos no son egoístas, no son para hacerlo a Él más Dios o para sacar beneficio porque Él es Dios o porque en su posición de Dios tiene una ventaja, ¿no? Eso lo haríamos nosotros. En el poder, el hombre actúa y a veces quiere, en vez de hacer uso del poder de buena manera, lo usa para su propio beneficio, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros los hombres imperfectos, que no está bien tampoco, no estoy apoyando que eso sea así o que debería ser. No, no debe ser así, ¿no? Eh, Eso muestra nuestra imperfección, pero si tuviéramos poder, en todo caso, en algún momento, si tuviéramos algún poder en algún lugar, ese poder es relativo y no tengo por qué abusar de otro o valerme de ese poder para mi propio beneficio, ¿no? Dios tiene poder, pero Él no se beneficia de ese poder. Más bien, Él pone su poder en servicio de su creación, ¿no? Entonces, Dios entonces es libre hasta un grado que ninguna persona finita puede igualar. Nadie puede igualar a esa libertad de Dios, ¿no? Por eso, algunas personas cuando dicen todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo malo, lo bueno, no, porque todo esto, entonces si existiera Dios no habría tal cosa, ¿no? No sucedería lo malo. Todo eso se hubiera desechado, porque ¿cómo puede Dios dejar que las cosas sean así? ¿Por qué ocurren las cosas malas? Pero no es porque Dios quiera que eso suceda. Es el hombre en su pecado que lleva a esa situación. Y Dios se ha autolimitado desde esa perspectiva a no hacer nada por ese aspecto, porque es lo que Dios, el hombre asumió. En todo caso, el plan de Dios de rescate para el hombre hace un plan que va más allá de una intervención directa para tratar de sacar, digamos ya, sacamos a los malos y quedan los buenos. No existe eso, porque no está así el hombre. El ser humano ha sido contaminado en totalidad. Todos. No hay uno bueno, dice la Biblia. Entonces, en la humanidad no hay los buenos y los malos, ¿no? Eso solamente es para Hollywood y las películas ahí que nos cuentan, ¿no? ¿No? Las películas de guerra, de violencia, entonces el bueno por acá y el malo por acá, ¿no? Y el mundo no es así, el mundo no es así. Entonces, el único que es bueno, bueno es Dios, ¿ya? ¿Y por qué permita la maldad en el mundo? No es que, no es que Dios permita la maldad en el mundo, sino porque el mundo está sobre el maligno, ¿no? Y como está contaminado, está sujeto a esa contaminación. Por eso vino Jesucristo, ¿ya? Para rescatar al hombre, pero también para rescatar a la naturaleza, ¿no? Y eso va a ser quitado al final de todo, ¿verdad? Cuando venga Jesús en gloria, entonces todo será transformado y será como en el principio, ¿no?
Ahora, queremos decir que sus acciones entonces son muy inciertas, de tal modo que es siempre imposible estar seguro de antemano si actuará o no y de qué manera o de qué forma lo hará. Claro, para nosotros, el actuar de Dios es incierto, para nosotros, pero Dios, para Él, sus acciones son ciertas, son veraces y son sí, sí y no, no, ¿verdad? Pero desde nuestra perspectiva es incierto porque tú no sabes qué cosa es lo que quiere Dios, básicamente, ¿no? Si quisiéramos pensar como Dios, de repente no le pediríamos muchas cosas como las pedimos nosotros, ¿no? Porque de repente lo que pedimos no es lo que es más correcto para nosotros. Y saber lo que es bueno y qué no es bueno, ¿no? Ahora, por otro lado, la pregunta sería, ¿queremos decir que su voluntad es una especie de balanza que se inclina hacia un lado a otro sin razón alguna? Todavía está en esa actitud de Dios es certero, pero en su actuar, no sé, es muy nebuloso. Queremos decir que no existe nada a lo que tengan que conformarse sus acciones o que las aten en algún modo, ¿no? En fin, son preguntas que no son fáciles de responder, como se da cuenta, ¿no? Es parecido a lo que una vez me acuerdo, esto en forma de broma, creo, se dio una ilustración, con esta inquietud que cuando uno es joven, eh, especialmente en las jóvenes, ¿no? Cuando están buscando a la persona con quien casarse y todo. Y entonces había un pastor que estaba aconsejando a la jovencita y dice que le decía de esta manera, ¿no? Tú tienes que someter tus sentimientos al Señor y dejar que Dios opere y obre para que Él te dé la persona adecuada como esposo, ¿no? Alguien que sea bajo su voluntad, ¿no? Y entonces la chica estaba pensando y de pronto le dice, ¿y si, y si Dios me da aquello que a mí no me gusta? ¿Mm? Decía, ¿por qué? Porque como ella le tiene que dar sus sentimientos y sus emociones a Dios para que Él resuelva el asunto. Entonces dice, entonces de repente me va a dar alguien que no me gusta a mí, que no quiero. ¿Y cómo lo voy a aceptar si yo no quiero? ¿Ya? Primero es que la voluntad de Dios, desde esa perspectiva, va a hacer que sus sentimientos también nazcan hacia esa persona, ¿verdad? Y aunque no lo quiera, lo vas a querer, ¿no? Aunque que no sea de tu gusto, te va a gustar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, en lo natural, de repente no lo, tú clasificas o verificas ahí y dices, bueno, a esta persona, bueno, a mí me gustaba así, 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 pero realmente es diferente a lo que me gustaba en lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios pone el querer y hacer por su buena voluntad, ¿no? ¿No? Y pone también el sentir, ¿no? Pero eso no lo podemos entender, pues nosotros no sé cómo entender esos aspectos, ¿no? ¿No? Que Dios te pone y que una chica diga, bueno, y si me da Dios lo que yo no quiero, entonces ella no está poniendo en la mano de Dios sus emociones, sus sentimientos y sus deseos. Los está dejando para ella misma, ¿ya? Y quiere que Dios, más bien, opere de acuerdo a lo que ella quiere, ¿no? Y eso no está bien, porque eso me hace contar a otra posición que hay en otras personas que creen eh, que Dios, como es el Dios todopoderoso y bondadoso, Él también te va a dar cosas buenas, dice, ¿no? Entonces tú tienes para que, si te quieres casar, entonces tú, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué cosa es lo que tú deseas de tu esposo? Entonces haz una lista acerca de eso y mándaselo a Dios, pónselo a Dios. Dice, Dios, Señor, yo quiero un esposo así, así, así. Pero esas características que tú estás poniendo, ¿será lo que Dios quiere o es tu deseo particular? ¿No?
Entonces ahí hay una situación, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que plantear las cosas de esta manera, ¿ya? Así que en el caso de ser supremo, de la persona suprema, que es Dios, sus actos entonces son libres en el sentido de que nada exterior a él los determina. O sea, los actos de Dios no se terminan por las cosas externas, sino lo determina su propia naturaleza. Entonces, su naturaleza, ¿cuál es? Es santo, justo y bueno. Y porque Él es santo, justo y bueno, hará aquello que es correspondiente a eso, ¿no? Así que los actos de Dios dependen mucho más de su propia naturaleza que los del hombre de la suya. Como nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Nuestros actos, que sí dependen de esa naturaleza pecaminosa, pues salen chuecas por eso, ¿no? Por eso decidimos mal. Por eso tomamos a veces decisiones que no son correctas, aún siendo creyentes, ¿no? Y que uno debe reconocer esa responsabilidad cuando se equivoca, ¿no? O cuando hierra, o cuando hacemos algo que no debimos hacer, o meternos en un negocio que no debíamos haber hecho, ¿no? O que no sabemos, de repente metemos a eso y de repente no, yo no estoy capacitado para eso, ¿no? En fin, hay detalles ahí que plantear ahí, ¿no? Eh, Dios pues entonces no va a ser algo que luego le vaya a costar a él y su conflicto y entonces bueno, ahora voy a tratar de arreglar la situación ahora, ¿no? Porque se me fue de las manos. No, porque Dios no depende de nada de lo que sucede en lo exterior, ¿no? Lo exterior no lo determina a él, ¿ya? Y si el hombre en un momento se fue de la mano de Dios, eso tampoco fue una situación que lo conflictó a Dios, ¿no? Porque no, si bien eso es una situación de tragedia para nosotros, Dios ya tenía el plan. No es que Él, a partir de esa transgresión, entonces hizo un plan. No, 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 no. Dios ya hizo un plan, ya lo había establecido antes, y por eso dice en Efesios, ¿no? Que Dios dice ya de antemano, antes de la fundación del mundo, dice, ya había planeado todo. O sea que ya estaba el plan de Dios desde antes de la eternidad, antes de todo, y ya estaba la obra de redención para el hombre, que iba a funcionar, ¿no? Y que estaba funcionando desde el principio. Nunca se le fue de las manos a Dios ese aspecto de la vida humana. Las consecuencias de eso las estamos pagando nosotros, pero no Dios, porque finalmente a Él no le cuesta nada, ¿no? Resolver esto en un 2x3, pero Él lo ha querido hacer bajo un plan y bajo un propósito. Dice, por eso aquí, en el capítulo 1 de Efesios 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios ya había establecido un plan desde antes de la fundación del mundo, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, ¿no? Y luego más dice, eh, así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahí está la voluntad de Dios. Designio de su voluntad, sus decretos, ¿no? Para que seamos para alabanza su gloria, ¿no? Y luego dice, a ver, por acá está, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, versículo 9,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea que Dios en el plan ya había establecido, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? El misterio de su voluntad, ¿no? Reunir todo en Cristo. Ese fue el plan del inicio, desde el principio, ¿no? Reunir todas las cosas en Cristo para el avance de su gloria. Entonces, Dios trabaja sobre planes y luego eso lo establece bajo decretos, ¿no? Normas, leyes, ¿no? Principios, ¿no? Ahora, entonces, las naciones del hombre nacen de su naturaleza, sí, pero la naturaleza del hombre puede cambiar, Dios puede cambiarla, sí, pero en caso de Dios, esta posibilidad está excluida, Dios no cambia, ¿no? No necesita cambiar tampoco, ¿no? No es que Dios actúa de una manera ahora y después va a actuar de otra manera, no, no, no se ve eso en la Biblia. Y algunos que ven esa interpretación, ¿no? Hablando del Dios del Antiguo Testamento como malo, curioso, terrible, y el Nuevo Testamento todo amor, ¿no? Y como que mostraran dos dioses diferentes, y hasta algunos interpretan así, dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y hacen una dicotomía y una polarización, ¿no? Y mostrando un Dios bipolar, ¿no? Un Dios airado por un lado y un Dios todo amoroso y bondadoso, que no se condicen entre uno y otro. Es que extreman aquellas cosas que nos da la revelación y que está dentro de un contexto determinado, ¿ya? Más allá de eso, hay un hilo conductor en lo que es la revelación de Dios, ¿no? En aquello que tiene que ver con la historia de la salvación. Dios planeando todo, y en medio de eso también se ve su justicia, por eso que se ve duro hoy. Pero esa justicia no ha cambiado, también hoy esa justicia está funcionando, pero claro, la definió en Jesucristo finalmente, ¿no? Y por eso pareciera que Dios es un Dios bondadoso, pero no es un Dios bondadoso porque mandó a su Hijo a la cruz, a sufrir ahí por nosotros. Qué terrible, ¿no? Pero era la única forma en que teníamos que tener la solución para nuestro caso. Dios lo había planteado de esa manera, ¿ya? Entonces, Dios es infinito, eterno e inmutable y por lo tanto no puede haber la posibilidad de que Él cambie o actúe de otra manera, ¿no? Entonces esa idea de un Dios que actúa de una manera en el Antiguo Testamento y que luego cambia en el Nuevo no existe, ¿no? Uno tiene que ver el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para darse cuenta que hay una constante, ¿no? Y una coherencia en el propósito de Dios. Hay un plan, ¿no? Que lleva por toda la Escritura. Y ahí se ve el propósito de Dios. Por lo tanto, Dios no, no, no varía sus planes. Aunque pareciera que fuera así, en algunos momentos no los cambia porque en su plan máximo se cumplió todo, tal como Dios había establecido, ¿no? Por lo que Jesús dijo, ¿no? Todo se ha consumado, o sea, todo ha terminado, todo lo que teníamos que hacer ya está hecho de parte de Dios, ya lo hizo Dios, ¿no? Ahora falta solamente eh, obtener, digamos, rescatar aquellas cosas que están todavía bajo el enemigo, ¿no? Es como que el Señor nos rescató y Él tiene ya el testamento, ¿no? El plan ahí le dice, pero que para que se manifieste hay que declarar y hay que tomar luego el lugar, ¿no? Para posicionarlo. Eso es lo único que falta de parte de Dios, ¿no? Bueno, entonces, Dios no puede entonces realizar una acción que no sea santa,
sabia, poderosa, justa, buena y verdadera, ¿no? Ninguna de las cosas que él hace, digamos, plantea la posibilidad de ser contrario a estos principios, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos elementos que bajo la moral nuestra, entonces no encajaría, no encaja, ¿no? Así que hay que dar gracias a Dios desde esa perspectiva, ¿no? Pastor, Sí, sí. tengo una pregunta. Ah, Sabemos que desde que Dios saca a su pueblo de Egipto y ordena a crear el arca, hay un lapso de tiempo que siempre acompaña al pueblo de Israel. Eh, pero me hace ver cuando el sacerdote lleva el arca y usa, por imprudencia, toca el arca del pacto y es exterminado, es fulminado. ujú, Ya, y luego cuando los filisteos toman el arca y la estatua de Dagón amanecen que está inclinada a los pies. Ahora veo otra actitud cuando, ¿cómo se llama? El arca es llevada a la casa de Obed de Don y lo ujú. bendice por 3 meses abundantemente. Y en la parte final que todo lo que hace Dios es santo, perfecto en su voluntad. Pero luego cuando ya los babilónicos desmantelan el templo, lo saquean, lo hacen trizas, la presencia de Dios ya deja de habitar en el tabernáculo. Ujú. Entonces, yo ahora entiendo a través de este el recurso que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y todo está encajado. Y no lo podemos centrar a Dios en ese arca, ¿no? Sino fue una manifestación temporal. Claro, no se limita a cosas externas ni a lo temporal. Dios está dentro de la eternidad y actúa dentro de la temporalidad, pero no se limita a ella, va más allá de eso, ¿no? Por eso que el Señor, y se nota ahí en los milagros que él hace, ¿no? No detuvo la tormenta, ¿no? ¿No? Dominaba la naturaleza, ¿no? Y de hecho también Dios podía tomar el mismo tiempo, ¿no? Y detenerlo, ¿no? Pero desde esa perspectiva no lo hace, ¿no? Porque no, y lo puede hacer, pero dentro del plan de Dios, ¿no? Dentro del plan de Dios están aquellas cosas que Dios quiere realizar, ¿no? Sus actos, por tanto, son más libres que los de las personas finitas, porque nunca, ni directa ni indirectamente, nada exterior a la persona misma puede determinarlo, lo cual sí es posible en el caso de las personas finitas. Y están más directamente determinados que los de las personas finitas, porque nunca, por ninguna posibilidad, puede cambiarse la naturaleza de la persona misma, ¿no? Así pues, es muy importante que caigamos en la cuenta de que la libertad de los actos de Dios no quiere decir que puede haber alguna posibilidad de que no armonice con la naturaleza de Dios, ¿no? Pero hay otra cosa que es importante, es que habitamos en cuanto a lo que significa que los actos de Dios sean libres. No quiere decir que sus actos no tengan un propósito, no quiere decir que no dependan de los fines que Dios busca, ¿no? Son libres en cuanto a que Dios los determina, ¿no? Pero están dentro de su propósito, están dentro de los fines, están dentro de su voluntad, ¿no? Entonces, Dios no puede hacer algo que está fuera de su voluntad. ¿Me puedo decir? ¿Está bien? Dios no hace nada que no sea dentro de su propósito y dentro de su voluntad, Ahora, ¿no? en los evangelios se nota un pasaje cuando van a tomarle prisionero a Jesús y dice, ¿acaso no puedo pedir 12 legiones de ángeles y arrasar todo esto? Sí, así Y yo es. no lo entendía eso, pero ahora estoy entendiendo y él podía, tenía toda la... Sí, ese sujetó, pues. También esa es otra capacidad de Dios, ¿no? Dios de autolimitarse. No porque Él es Dios, va a hacer todo lo que Él quiera y Amén, todo lo amén. que pueda. Lo puede hacer,
Si está en su libertad, pero también está dentro de su voluntad. Si no está dentro de su voluntad, Dios no va a hacer tal cosa que no quiera hacer o que no pueda hacer porque su voluntad y su propósito no lo permiten. Algunos dirían eso, entonces Dios es un autolimitado, Dios no es perfecto. No, es que justamente por su perfección, Él no hace más cosas de las que debería hacer, ¿no? Si entendiésemos o creyésemos en un Dios que hace todo lo que Él quiera, pues, entonces no sería el Dios de la Biblia, ¿no? Sería de diferente modo. Eso me hace recordar a la idea de este cómico norteamericano, creo que es, de las películas del Todopoderoso, ¿no? En la primera película ahí se ven las tonterías que hace el hombre y todo solamente por sus pocos caprichos, ¿no? Para gusto de él, ¿no? Imagínense si Dios actuara de esa manera, ¿no? Entonces, pues el mundo sería terrible, ¿no? Pero eso porque ponga a Dios en la posición perdón, pongamos a un hombre en la posición de Dios. Pero si ahorita, en este momento, como seres humanos, hemos hecho un mundo casi imposible, con violencia, con guerra, con hambre, con pobreza, con aprovechamiento, con injusticia, con maldades. ¿Mm? ¿Qué no haríamos si fuéramos Dios? ¿No? Desapareceríamos mundos, ¿no? Entonces, porque no tenemos la naturaleza de Dios. ¿Ve? Dios, en cambio, preserva su naturaleza, su creación, a pesar de que esa creación le haya sido adversa, ¿no? Y Pastor, hay aunque una esa, pregunta que me he sí, preguntado. En las cartas Paulinas dice que en ese tiempo hay alguien que lo detiene, dice Pablo. Pero yo entiendo que hace mucho tiempo ya se podría haber manifestado. Si en sí, este tiempo dice, hay alguien que lo detiene, entonces ahí vemos la gracia de Dios también en su soberanía. sí, claro. Dios esperando que todo hombre venga a su plan, ¿no? Eh, si quisiera, pues ya todo lo arreglado de un 2x3 ya, pero no está dentro de esos propósitos de Dios porque todavía eso, si estamos ahorita como estamos, es porque Dios todavía tiene y le está dando oportunidad al hombre, ¿no? Y también se tiene que cumplir hasta el final su propósito. ¿Cuándo es el tiempo? Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe, ¿ya? Para nosotros, y decir, ya, Señor, una solución a esto ya de una vez, ¿no? A veces Que se manifieste sí, el hijo de perdición una vez ya. sí, sí, pues ya listo, Señor, ¿no? Somos bien pragmáticos, pues, ¿no? Es muy parecido a lo que a eso de lo que pasó en Gordión, ¿no? Hay una anécdota de Alejandro, dice que habían eh, habían hecho en Gordión un nudo tan fuerte que dice el día el que desate ese nudo, ese día ese es el que va a conquistar, ¿no? Mundo asiático, ¿no? Iba donde la Mesopotamia, ¿no? Iba a llegar allá. Y todo el mundo, pues, se ponía a prueba, ¿no? Tratando de Desatar el nudo. desatar el nudo, ¿no? Y viene Alejandro y ve el asunto, agarra su espada y ¡pac! Corta el nudo y se acabó todo, ¿no? Eh, y de ahí viene un refrán, que ahorita me estoy olvidando del refrán ese, ¿no? Pero hay que cortar por lo sano, ¿no? Algo parecido, ¿no? Eh, hay que cortar el nudo gordiano. Esa es la idea del practicismo, ¿no? El pragmatismo humano, ¿no? Que ya todos queremos resolverlo así, pero Dios no actúa así, pues Dios no es pragmático, ¿no? Que actúa por los hechos, no, Dios actúa por su propia naturaleza, ¿no? Ahora, Exactamente.
Ahora, los decretos de Dios y la libertad del hombre. Los decretos de Dios en muchos se pueden considerar como múltiples y se contemplan desde el punto de vista de su ejecución, en el curso infinitamente variado de la relación de Dios con el mundo que ha creado. Pero es una verdad todavía más profunda decir que en realidad son un solo decreto, un solo propósito o un plan eterno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decreto de Dios, está hablando del propósito del plan de Dios, ¿no? ¿Cuánto abarca ese propósito eterno de Dios? Pues la verdadera respuesta es sencilla. La verdadera respuesta es todo, ¿no? Abarca todo. Todo lo que sucede está incluido en el propósito eterno de Dios. Nada sucede que no esté en este plan eterno, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros entonces tenemos a un Dios determinista, ¿no? Ah, ya, entonces lo que me está sucediendo es porque Dios quiere así, ¿no? Y ya nos volvemos un poquito pesimistas, ¿no? ¿No? En el sentido de que lo que me está sucediendo es plan de Dios. No, cuidado. Plan de Dios tiene que ver con el rescate al ser humano, ¿no? Pero todo lo que se plantea está dentro del plan de Dios, pero también en la libertad de decisión que el hombre tiene. Cuando, en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, el hombre no tiene libertad y no existe libre albedrío desde esa perspectiva. Es decir, que el hombre quiera decidir su salvación o no. Dios es el que tiene el propósito en ese aspecto y Él sabe quién se pierde y quién no se pierde, ¿ya? Pero dentro de las acciones temporales se va a manifestar el plan de Dios y el propósito para que todo el mundo lo escuche y lo entienda, ¿ya? Y si alguno viene a Él es porque Dios lo tenía dentro de su propósito, pues, ¿no? Y ese propósito externo también, de paso, yo lo veo de otra perspectiva también, es decir, es un plan y propósito que Dios tiene para el hombre, es decir, para la humanidad. Y desde esa perspectiva, todo ser humano tiene la posibilidad también de tener esa redención. No que uno sea el que va a tener esa bendición y otro no, como algunos plantean, ¿no? Yo esa idea no me cuece mucho, aunque la tenemos como una idea calvinista propiamente, pero no me va a eso, porque no veo a un Dios determinista, bueno, este sí, este no, y este aunque quiera no puede después, y este por más que se porte mal, ya lo escogí. No lo veo a Dios de esa manera. El plan y el propósito de Dios es su voluntad y su predestinación, es decir, Dios predestinó según el propósito eterno, su plan. Y dentro de ese plan entra todo ser humano, todo hombre, ¿ya? Que tiene la oportunidad de gozar de esa bendición de Dios. Y el que entra está entonces, entra dentro de ese propósito de predestinación, ¿no? Dios ha predestinado al hombre para salvación, no para condenación, de paso, ¿ya? Doctor, una Bien, pregunta. sí, Cuando Pablo estaba es llevado en el Areópago, eh, y todos los viajes de Pablo fueron Asia Menor, Corinto, Éfeso, pero ¿por qué no llegó a la, ¿cómo se llama? A la parte oriental, China, la parte más grande bueno, de bueno, Asia? eso es otro aspecto, porque si hubiera ido para el otro lado también sería interesante, ¿no? Pero el Evangelio no hubiera demorado de alguna manera en cuanto a estrategia, ¿no? La estrategia era llegar al imperio, es decir, Roma, ¿no? hacia Roma, que era el imperio Amén. que dominaba el mundo de esa época, ¿no? No era Asia, no estaba la China. Hoy podemos hablar de China de repente como potencia hoy día y tenemos que ir a predicar por allá. Pero, pero el plan de Dios era llegar hasta Roma y permear todo el mundo, ¿no? Esa era la idea. Por eso que aparece el Señor diciendo, y recibiréis poder y me seréis testigos.
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el último de la tierra? España, ¿no? Conocido ese Hasta tiempo, ahí, ese entonces, ¿no? hasta ahí llegaba. ¿Y España qué era? Parte del Imperio de Roma, ¿no? Imperio Romano, o sea, hasta el fin, ¿ya? Habla de ese imperio. Por otro lado, también todo el mundo, dice, ¿no? En otro plan dice que todo el mundo, ¿no? Esa palabra todo el mundo, que se traduce como, que es la palabra ecumene, todo el mundo está hablando de todos los habitantes del mundo, ¿no? Que todos ellos conozcan el Evangelio, ¿no? Entonces el propósito de Dios era llegar a todos, ¿no? Y especialmente la ecumene era Roma, Sí, porque Roma era todo el mundo, pues, así ¿no? es. Todos Todos los los caminos caminos llegan a conducen a Roma, Roma. ¿no? Todos conducen a Roma, todas las carreteras, las rutas marítimas, ¿no? Todo llegaba y conglomeraba hacia Roma, ¿no? El mundo de aquel tiempo, Roma era el centro de todo, ¿no? Y los decretos que se daban en Roma también repercutían en los otros lugares que eran de Roma también, ¿no? En realidad el imperio, Jerusalén era parte del imperio, era territorio romano, ¿no? Conquistado, pero era territorio romano, ¿no? Entonces, cuando el emperador decretaba algo, también en sus tierras se tenía que cumplir, ¿ya? Era un mundo globalizado, Globalizado. ¿ya? Era la aldea global de aquella época, ¿no? Donde en Roma decía una cosa y en todas las provincias también se decía aquello que Roma se había destinado y había propuesto, ¿no? Entonces, ese creo que fue el plan de Dios, pues, justamente ir a todo el mundo, ¿no? A toda Roma, ¿no? Eso se nota en Hechos de los Apóstoles, clarito, ¿ya? Si uno va y lee Hechos, al final se cumple con eso, ¿no? Que llegaron hasta lo último de la tierra. Así que esa idea de, de que el plan, a ver, algunos le llaman eh, este asunto de la migración es que no ha sido todavía terminado, ¿no? No ha sido culminado y no se realizó la tarea por completo, ¿no? Y entonces algunos dicen que ese es el plan incompleto, ¿no? ¿No? Todavía hay que hacer, todavía que hay que evangelizar. Y creo que desde esa perspectiva no es así. El plan se realizó, el plan se hizo, y lo que Hechos de Apóstoles menciona, sí realizó, sí llegó el Evangelio hasta España. Y prueba de eso es que nos conquistaron los españoles y nos trajeron el cristianismo, ¿no? Con los defectos que tenga, con todos los errores que tenga y con todas las implicancias que tenga, pero nos lo trajo, ¿no? Y eso también es nuestra lucha, porque la gente aquí no es como en la India, ¿no? Que no conocen a Jesús, ¿no? Ahí hay que explicarle todo y para eso va a ser novedad. Pero aquí en este mundo, el nacimiento de Jesús, la Virgen, el nacimiento original, la muerte, la resurrección, eso es algo común para la gente, porque la religión les ha enseñado, ¿ya? Pero no les ha enseñado el valor del plan de Dios, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? Evangelizar a una persona que sabe algo acerca de la historia de Dios y de su Hijo que alguien que no conozca la noticia, porque le va a ser nuevo y posiblemente eso hará que esa persona se entregue más rápido, ¿no? Que aquel que de alguna manera ha conocido, digamos, la evangelización o se ha evangelizado, pero con una imperfección, ¿no? ¿No? Con una imperfección religiosa. Eso me parece que es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Y que también lo podemos reproducir nosotros, ¿sabes? Porque también podemos evangelizar y hacer de esa evangelización una vida que no corresponde a Dios, ¿no? Eso no nos salva tampoco de nada o de cometer ese error, ¿no? Entonces tenemos que también pensar en ese aspecto porque ya han pasado más de 500 años
de protestantismo y como que algo está faltando todavía, ¿no? Pero en fin, ese es otro aspecto que ya tiene que ver con una crítica o una autocrítica a nosotros mismos, ¿no? Bien, entonces vamos a cambiar la última parte, ya vamos terminando y justamente vamos a hablar sobre la doctrina de las iglesias evangélicas. Y yo le he puesto doctrinas claves, aunque hay algunas que no son claves básicamente, ¿no? Vamos a ver cuáles son las que podían ser o no, ¿no? Aquí está el comienzo de la Trinidad. Ya hemos dicho el hecho de que hay iglesias que no son trinitarias, que son unitarias, hay unos que son modalistas, hay unos que son macedonianos, otros son, como diríamos, eh, bueno, tienen sus diferencias, pero no dejan de ser iglesias, ¿no? Se encaminan como iglesia, ¿no? Predican el mismo evangelio, pero no tienen esta propuesta, pues, ¿ya? Y nosotros desde nuestra mirada decimos no, entonces ellos no son, ¿no? Pero hay que ver si vaya a suceder como aquello que dijo, estaba entre los discípulos y con Jesús y por ahí algunos viene y dice, Señor, hemos visto a algunos que en tu nombre echa fuera demonios, en tu nombre sana, en tu nombre hace tales cosas y no nos sigue, no está con nosotros. Y entonces el Señor le dijo, un momentito, déjalo, ¿ya? Que el que conmigo es, ¿no? O el que hace bien, es conmigo es. Y el que no, pues desparrama, dijo, ¿no? Entonces, la idea es dejar que el obrar de Dios actúe, pues en ese caso. No tenemos que juzgarnos nosotros unos a otros o pensar que yo sí tengo la verdad y el otro no tiene la verdad. Es un problema complejo, ¿ok? Un problema muy complejo. Tenemos nosotros mucho en los evangélicos ese síndrome, ¿no? De creernos que somos los verdaderos, igual que la Iglesia Católica se cree la verdadera también. O igual que los ortodoxos que también, o otra vez los remata, que también se creen los verdaderos, ¿no? Y aquí no existe porque hay una iglesia verdadera. La iglesia del Señor es verdadera, la verdadera iglesia, que va más allá de lo evangélico, católico, ortodoxo, lo que sea, ¿no? Va más allá de eso. Y ahí viene nuestra dimensión también como creyentes, ¿no? No limitarlo solamente aquí, al techo de la iglesia evangélica. Yo puedo cumplir como evangélico muchas cosas, pero ese cumplimiento está dentro del propósito de Dios. Bueno, nosotros sí decimos sí porque estamos sujetos a la palabra, sí, está bien. Pero si yo veo solamente mi iglesia evangélica como el techo y no voy más allá, entonces estoy mal, ¿no? Dios no nos va a pedir, de paso, ya, que vayamos, que cuando estemos allá, ¿a qué iglesia has ido? ¿Cuántas veces has estado ahí? ¿Cuántas veces has evangelizado? ¿Qué cosas has enseñado? Y todo eso, ¿no? No nos va a pedir explicaciones por eso. Bueno, también va a haber alguna cosa, algo de eso también, sí. Pero lo más importante es que hemos hecho con la obra de su Hijo, ¿no? Eso es importante de notar, ¿no? Te digo, porque, por ejemplo, al ladrón que estuvo en la cruz, el Señor no le dio un examen doctrinal, ¿no? ¿No? Ni tampoco le dijo si creía en la Trinidad o no creía, ¿no? O no, tampoco le dijo si que orase a la oración del penitente, ¿sí, no? Nada de esas cosas, ni tampoco que sepa la confesión. No estoy diciendo que no lo sepamos, tenemos que aprender todo eso, ¿no? Eh, Ahora, el estado universal también del pecado, eso sí es clave, el estado universal del pecado, ¿ya? Pero hay que también ver este aspecto porque no voy a ser como este Pelagio, creo que fue. Siempre me veo entre Pelagio y el otro personaje pues, que está por ahí, de la época de los padres de la iglesia. Uno de ellos decía que el hecho de que el hombre no tenía la, eh, el pecado original, no heredaba el pecado original.
¿no? Que el hombre en esencia moralmente es bueno y que poco a poco cuando va creciendo entonces se ve viendo la tendencia de lo malo, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros creemos que el pecado es un estado universal en el hombre, ¿no? El estado universal del pecado. Ya, ha afectado a todo el universo y ha afectado al hombre y a todo hombre. Todos los hombres somos pecadores. Todos tenemos esa semilla del pecado, ¿no? Y de la tendencia al mal, ¿no? Ahora, lo otro aspecto es la muerte redentora de Jesucristo y su resurrección corporal. La muerte expiatoria de Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios. El Cordero quitaba los pecados, pero los quitaba temporalmente, ¿ya? Cubría el tiempo en que se hacía el sacrificio, ¿ya? Y para estar en santidad con Dios tenía que cubrir con otro, ¿no? Otro cordero, tenía que sacrificarlo, llevarlo al templo o al tabernáculo, para que entonces uno estuviera en esa constante del perdón de Dios, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso la muerte redentora de Jesucristo fue una vez y para siempre, ¿no? Por eso ya no hay necesidad de repetir ese acto, ¿no? Como en la Iglesia Católica se plantea, ¿no? ¿No? Y que de paso eso ya es la misa, ¿no? La misa la Eucaristía es una misa para ella. Aunque en el principio la misa no empezó por ahí, ¿eh? La misa más bien tenía que ver con la misión, ¿no? Con cumplimiento de la misión y con ser enviado, ¿no? Hacia ese propósito iba el servicio, la misa, ¿ya? Pero luego, y también estaba la Eucaristía, pero luego la Eucaristía comenzó a tomar lugar más importante que otra cosa, ¿no? Que la misión y la tarea de evangelizar, ¿no? Ahora, por otro lado, también otra de las doctrinas es la resurrección corporal, ¿no? Creemos en una resurrección corporal, o sea, no es una resurrección solamente del alma o del espíritu, es todo el ser humano, ¿no? Lo otro es la justificación por la fe. Ese es un elemento clave también, ¿no? Que si bien lo planteó Agustín, Agustín fue el primero, digamos así, al desarrollar un pensamiento y una doctrina de la justificación por la fe, ¿ya? Hasta el tiempo de él, claro, lo único que nos quedaba como esencia era el libro de Romanos que nos habla de la justificación por la fe, ¿no? Pero quien sistematizó, condensó y le dio, digamos, sustancia y sentido de doctrina y de dogma fue Tomás de Aquino, ¿no? Pero antes Eh, de Martín Lutero, pastor, ya ellos entendían, por eso Agustín es del siglo IV, claro. siglo V, ¿ya? Eh, Calvino y Lutero son del siglo XVI. Ujú. Más bien, ellos se basaron en Tomás en Agustín, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, Agustín nos da el resumen de esto y le da un aporte a la iglesia en su doctrina, ¿no? La justificación por la fe, es importante eso. Y también la predestinación, es otro elemento también agustiniano, También. ¿no? Son elementos que tenemos nosotros ahí, ¿no? Ya. Eh, Son claves porque la justificación por la fe, si no creyésemos la justificación por la fe, entonces teníamos problemas. Pastor, pero ahí O, vemos, sí, pastor, estaba revisando eso, y desde Agustín hasta Lutero, en ese lapso, Roma hace un negocio con la salvación. ese es otro elemento, es otra cuestión. O sea, la creencia y la justificación por la fe está en la iglesia, está tanto en la iglesia católica, ortodoxa y protestante también. La protestante nace bajo esa esencia, lo toma como bandera, ¿no? Ujú. Aquello que la iglesia tenía como doctrina, pero que no la enseñaba, no la practicaba. ¿Por qué? Porque había planteado otra propuesta, ¿no? Y la otra propuesta era
era entonces comprar el cielo, ¿no? Ujú. Ya, ya no la justificación por la fe, sino esa justificación por dar, ¿no? Entonces tú das y vas a recibir la bendición, ¿no? Es muy parecido, ese mismo principio es el que ahorita está ligado ahí a ese concepto de la prosperidad en muchas iglesias, ¿no? Entonces yo doy tanto y Dios me va a Doble. bendecir con tal cosa o el doble o con aquello que yo estoy pidiendo, ¿no? Entonces, muy parecido a eso, ¿no? Ya yo tengo el cielo si doy plata, pues, ¿no? Hasta hay una predicadora de esta corriente que ella decía, voy a meterlos al cielo a punta de dólares, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes dan sus dólares y yo los meto al cielo, dice. Como que el asunto es, cuanto más das, entonces ya tienes el cielo abierto. Ese es el sentido de las indulgencias. Hasta ahí llegó el concepto de la Iglesia de Roma y eso está ya pues después. Y Lutero lo pone como un pilar dentro de su pensamiento, ¿no? ¿No? Eso fue clave para la reforma de la Iglesia, ¿no? Ujú. Bueno, si no hubiera sido esa actitud, de repente no hubiera pasado nada, ¿no? O en todo caso, la Iglesia hubiera persistido en la enseñanza de la justificación por la fe. Bueno, Entonces, bueno, no había necesidad de renovar nada ni reformar nada, ¿no? sí, pues. Bueno, la inspiración e infalibilidad de las escrituras es otro elemento también base e importante que hoy posiblemente ya no tiene el mismo peso para algunas tendencias, especialmente dentro de lo que es investigación de ciencias bíblicas, ¿no? ¿Qué es inspiración y qué es infalibilidad? Eso depende también de qué conceptos tomamos sobre eso. La Iglesia Evangélica, de paso, sobre inspiración y sobre infalibilidad, tiene un concepto muy reducido, ¿no? Y en ese aspecto, el estudio de la ciencia bíblica ha rebasado esas concepciones, ¿no? Y de hecho, por los manuscritos y descubrimientos nuevos, tenemos otra concepción acerca de eso, ¿no? El concepto de inspiración no es inspiración plenaria, como algunos dicen, o plena, total, ¿no? Que puntos y comas el Señor inspiró, aún en la traducción del castellano también, algunos hablan de ese lado, cuando no, la inspiración y la infinidad de las escrituras está en los originales, en el propósito de Dios, ahí está el plan, ¿no? Y eso no ha cambiado. Bueno, ahí está el asunto. La escritura puede ser infalible, sí, pero hay otra cosa, la Biblia tiene errores, y ahí viene la contradicción para uno, ¿no? Comete errores y también dice cosas también fuertes, ¿ah? Fortísimas, que no se pueden traducir en todo caso, ¿no? ¿No? Porque así es hecho, pues la Biblia, eso no le quita capacidad de ser, digamos, inspiración de Dios, ¿no? La santificación de los creyentes y el sacerdocio universal, ese es otro elemento que también tenemos que levantar hoy porque estas iglesias nuevas o las iglesias de corte prosperidad apostólicas, todo eso, ya, por un lado, la santificación de los creyentes, o sea, la vida de santidad, no debe estar reducida a la iglesia de santidad, de paso, no a los peregrinos, a ellos, no, sino eh, en la vida creyente, la vida cristiana, es una vida de santidad, ¿no? Separada para Dios, consagrada para Dios. Pero por otro lado también el sacerdocio universal decía que está venido a menos, porque en algunas iglesias, más bien, el creyente, el miembro está sujeto a un determinado líder, a un determinado personaje que se le llama el ungido, ¿no? Y ojo, que el ungido es Cristo, ¿no? Y que tenemos la unción del santo, entonces todos los creyentes tenemos la unción, no uno, no hay una unción mayor o una unción especial en alguien por encima de los demás. Eso Ujú. hace inútil el sacerdocio universal y no se puede practicar el sacerdocio universal en esa dimensión. ¿Por qué? Porque el sacerdocio universal de los creyentes, la iglesia,
es el sacerdocio universal, es decir, los creyentes interceden y tienen el ministerio sacerdotal como iglesia, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, el que sabe poco y el que conoce mucho, ¿no? Es decir, desde pequeño, del nuevo, hasta el pastor, que está a la cabeza. Todos tienen el sacerdocio universal, ¿no? Porque ese sacerdocio universal es para los creyentes, ¿no? Eso sí creo que es un elemento base y clave, pero que estamos perdiendo dentro de las iglesias evangélicas hoy día. Muy poco de eso queda ya. Y por eso es que hay gente que va y quieren que lo toquen, quieren que oren por él y que depende de lo que le diga el ministro, el apóstol, lo que se llame, ¿no? Y, y entonces quiere una palabra, ¿no? ¿Ya? Y la palabra la va a llevar por ese, ¿no? Ese ungido, ese profeta. Y no es así. El sacerdocio universal lo tenemos que tomar todos como creyentes. Tenemos la capacidad de llegar, y Hebreo lo dice, ¿no? Tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Quiénes tenían acceso al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote, ¿no? Y aquellos que estaban determinados, ¿no? De acuerdo a la lista, De la quienes línea tenían que canónica. poder entrar, ¿no? Al lugar santísimo, ¿no? Entonces no todos, ni todo el tiempo. En un determinado momento se hacía eso, ¿no? De paso, entiendo que eso no es en la Pascua, creo que es en el día de expiación. Ahí era donde podía entrar. Ahora, la expectación del regreso personal de Jesucristo. Este es otro elemento, pero que también Pastor, está perdón, distorsionado, ¿sí? pastor, disculpe. En la Sí, doctrina de la santificación, estas nuevas doctrinas que han salido, ¿cuánto daño están haciendo? Porque el creyente que acepta piensa que ya es santificado totalmente, pero se olvida que la lucha es diaria, así es. la lucha es diaria y claro, la palabra dice que nos somos santificados, ¿no? Pero también dice que debemos buscar nuestra santificación diaria. Y Así ahí es, sí. hay un detalle donde a veces ya el cliente ya se olvida, entonces a veces lleva una vida cristiana mezclada con paganismo y no se define. Y eso ocurre también entre nosotros, ¿no? Por si acaso, porque no se trata, a veces tomamos un modelo de vida que solamente cumple con ciertos requisitos, pero no toma en cuenta otros elementos de la vida diaria que también nos contaminan, ¿no? Entonces, el sentido debe ser total, ¿no? No apartamiento, porque la idea de santidad también algunos es ese apartamiento de todo lo malo. Sí, hay que apartarnos de todo lo malo, pero no apartarnos de este mundo Ah, no. para poder entonces ser buenos, no. Entonces, ¿cómo podríamos eliminar este mundo, no? ¿No? Entonces ahí viene la otra situación, ¿no? Muy bien. Con esto vamos terminando nuestro tiempo. Yo quería tocar estas perspectivas, ¿ya? La expectación de regreso personal de Jesucristo también importante, hermano, que también es una doctrina que está siendo tergiversada en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque ahora la gente ya no quiere hablar acerca de la venida de Jesús. Dice, no, ya no, el Señor no va a venir. Dice, no va a venir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya establecieron el reino, ¿ya? Y el tema es el reino, pero mal trabajado el reino de Dios, ¿no? Creen que el reino de Dios es la iglesia misma, la que está ahí y es la que está establecido y que se establece con los apóstoles y los profetas, ¿no? Ya, eso es. Entonces, por eso que ya el Señor no tiene por qué venir, porque ya se estableció el reino, ¿no? Esa es una tendencia extraña al mensaje evangélico, ¿no? Pero está en algunas iglesias, pues lastimosamente, ¿no? Iglesias apostólicas son parte de ese juego, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Vamos a dejar entonces espacio
el diálogo ha sido al comienzo, ¿no? Hubiéramos terminado al final, pero creo que aproveché este espacio porque estaban todos, ¿no? Ya sabía que al final iban a ir los demás. Espero que en todo caso vean el video y terminen y completar toda la idea que queríamos hacer en este trabajo, ¿no? Ya para la próxima va a estar el curso de Teología de Dios o lo que llaman también Teología Propia, ¿no? Ese es el estudio que va a ser para la siguiente. ¿Ya? Esperamos estar acompañándolo a ustedes o de repente va a ser otro profesor, pero igual va a seguir la línea que estamos tratando de plantear, ¿no? Bien, ¿no hay alguna pregunta aparte de esto que hemos planteado? ¿Alguna cosa que quieran ustedes agregar? Bueno, ninguna otra cosa más, ¿verdad? Muy bien. ¿Ha quedado claro todo? ¿O ha quedado alguna duda? Pastor, ¿el material lo cuelga o cómo lo jalamos para bajar el PDF? Ah, ya, no les he dado el PDF, ¿no? No, sí, por favor. Ya, yo le voy a mandar eso, ya para que usted lo tenga. Pero no se olvide de sus trabajos, ¿eh? Necesito sus trabajos para las notas, ¿ya? Y luego entonces les doy el material, ¿ya? Bueno, vamos a orar entonces pues, para terminar. Y gracias, hermanos, por la paciencia de ustedes también, los que han terminado hasta el final, y los que también están, porque hemos compartido hoy día, hemos tenido a modo de prueba la intervención de cada uno de ustedes en su opinión. Y vamos a dar una palabra de oración al Señor para agradecerle por todo lo que hemos hecho en este tiempo. Es un tiempo corto porque podemos todavía hacer mucho más, pero hemos reducido el tiempo a estas pautas que eran claves e importantes, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por todo tu amor y tu misericordia y por este tiempo que nos ha permitido estar juntos en este curso de introducción a la teología. Gracias también por las expresiones de cada uno y también porque esto sirva para motivarlos, Señor, no solamente a la reflexión, sino a una acción concreta de compromiso con la vida y contigo, Señor. Y así como dijera alguien, no solamente ser seguidores tuyos, sino discípulos tuyos, Señor. Porque seguidor cualquiera te puede seguir, pero en medio de las pruebas y dificultades, en el camino se puede alejar. Nosotros no queremos hacer eso, Señor, sino ser discípulos tuyos hasta el final de nuestros días. Gracias, Señor, por todo. Así quedamos y, Señor, este tiempo lo cerramos, pero no está cerrando todavía esta semana, faltan otros cursos, otras clases. Esperamos que todo llegue bien y terminar con bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Amén, pastor. Buenas Bien, noches. hermano, entonces ahora sí, un saludo y Gracias. nos estamos viendo para